Hola a todos, bienvenidos a VLEX. En esta ocasión conoceremos las diferentes maneras que ofrece VLEX para buscar documentos dentro de la plataforma, así como aquellas funcionalidades de las que podremos hacer uso para seleccionar, organizar documentos y crear nuestra propia biblioteca online. Estas últimas funcionalidades son la opción de historial, favoritos, carpetas, notas y marcas, y podemos hacer uso de ellas siempre y cuando contemos con una subcuenta, es decir, cuando contemos con una cuenta personal. Estas cuentas personales pueden asociarse, es decir, pueden hacerse dentro de cuentas generales, como sería el caso de las universidades. La página de inicio, que es en la que nos encontramos ahora mismo, siempre tiene en la parte del centro la actualidad, es decir, todos aquellos documentos que se van incorporando a la plataforma VLEX de manera diaria aparecen en esta sección del medio. Bien, actualmente nos conectamos desde un producto VLEX Global que contiene información de más de 50 países, entre las que encontramos doctrina, jurisprudencia, legislación, así como libros y revistas, tanto extranjeros, como hemos comentado, como estatales. En primer lugar, empezaremos con la opción de búsqueda. Actualmente en VLEX podemos buscar desde la opción Buscar, situada en la parte superior, o bien desde la opción Buscar en la parte izquierda, así como en Índice, donde encontraremos todos aquellos contenidos que contiene nuestro plan, en este caso el producto VLEX Global desde el que nos conectamos. VLEX integra los contenidos en el idioma original del país en que estemos buscando, pero hemos desarrollado diferentes herramientas que permiten encontrar y traducir los documentos a nuestro idioma. En el primer supuesto, lo que haremos es encontrar información sobre, por ejemplo, contrato de seguros en países de habla inglesa. Entonces, la opción más sencilla sería introducir en la parte superior en Buscar el término en inglés, por ejemplo, Insurance Contract. Y buscaríamos. Esta opción, cabe decir, que es siempre y cuando dominemos el idioma en el que queremos realizar la búsqueda. Una vez dentro y buscado en texto libre el concepto jurídico, por ejemplo, en este caso, como comentábamos, contrato de seguro o insurance contract en inglés, nos aparecerá todos los resultados que ha encontrado la base de datos relacionados con estos conceptos jurídicos. A mano izquierda, como vemos, tenemos la cantidad de contenidos, así como legislación, jurisprudencia, doctrina, libros y revistas, etc. Siempre, como veremos, en la parte izquierda podremos filtrar las búsquedas, es decir, si nosotros queremos buscar, por ejemplo, legislación sobre este concepto, iríamos directamente a la opción legislación, así como jurisprudencia. Por ejemplo, nosotros, en este caso, queremos encontrar este término en jurisprudencia de Estados Unidos. Entonces, en primer lugar, iríamos a la opción jurisdicción y seleccionaríamos Estados Unidos. Una vez dentro de Estados Unidos, nos aparecería el listado de resultados de este país. También lo que podemos hacer, como hemos dicho, es decir, queremos jurisprudencia, pues seleccionar la opción jurisprudencia. Así nos estaría buscando dentro de la base de datos toda aquella jurisprudencia de Estados Unidos que contenga los términos Insurance Contract. Y dentro de cada uno de estos resultados podríamos ir entrando en los documentos para consultarlos y ver si realmente nos interesan. Siempre que entramos en un documento, tenemos a mano derecha una serie de opciones que veremos más adelante cuando expliquemos las funcionalidades. Pero lo que sí quería mostraros es la opción de traducción, que es muy útil para este tipo de casos, que está situada aquí. La opción de traducir nos permite seleccionar aquel idioma en que queremos traducir este texto. Por ejemplo, seleccionaríamos español. Una vez seleccionado el idioma, nos permite ver versión en el lenguaje original, que es la que hemos visto a la entrada, es decir, es la que nos muestra en primer lugar. A continuación, la versión directamente traducida al idioma seleccionado, en este caso, como vemos, en español.
podríamos irlo consultando. Y por último, texto paralelo. La opción texto paralelo es realmente útil para aquellos casos en los que tengamos que hacer estudios sobre derecho comparado y necesitemos ver exactamente en qué artículo o en qué parte del texto se comenta un determinado concepto o apunte que nos interese. Esta, como hemos comentado, será la opción de buscar mediante texto libre, es decir, en la parte superior. A continuación explicaremos la opción de buscar mediante buscar. La opción buscar la utilizaremos siempre y cuando tengamos más datos, es decir, a continuación, como veis, estamos viendo la vista general. Nos permite buscar en VLEX Global, es decir, buscar en nuestro producto, filtrando por jurisdicción, es decir, por el país que queremos buscar, por contenido, podemos seleccionar, por ejemplo, legislación, jurisprudencia, aquello que queramos buscar, las palabras y, si bajamos un poco más, aplicar filtros. Bien, siguiendo con el ejemplo anterior, diremos, en vez de buscarlo en inglés, por ejemplo, nos puede surgir el caso en el que necesitemos consultar el concepto, por ejemplo, de contrato de seguros en otro idioma que no conocemos. Es decir, en inglés más o menos nos puede resultar sencillo, pero en otros idiomas más complejos, pues siempre puede ser un problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, introduciríamos jurisdicción, podríamos buscar en Alemania. En este caso buscaremos todos los contenidos, es decir, que no solo nos centraremos en jurisprudencia, sino que veremos todos aquellos contenidos que nos ofrece la base de datos. Y en palabras, como vemos, es otro filtro en el que tenemos diferentes apartados. En primer lugar, todas las palabras, es decir, lo que le estamos diciendo a la base de datos es búscame los conceptos que te introduzca dentro de toda la base de datos. La frase exacta significa que realmente lo que queremos es que nos busque documentos donde el concepto o frase que introduzcamos aparezca tal cual, es decir, entera. En este caso, por ejemplo, buscaremos todas las palabras contrato de seguro, como hemos comentado. Entraremos en contrato de seguro y quería mostraros una opción muy útil que es traducir términos de búsqueda. La opción traducir términos de búsqueda ya no hace falta que seleccionemos un idioma en concreto, que si necesitamos uno en concreto podemos seleccionarlo, sino que podemos decirle búscame estos términos que te he introducido, en este caso contrato de seguro, en cualquier idioma. En este caso, por ejemplo, como comentábamos, podemos seleccionar cualquier idioma. En este caso, cuando seleccionamos cualquier idioma, nos va a buscar contrato de seguro en toda la base de datos en cualquier idioma. Bien. Ahora mismo la base de datos, como vemos, nos ha mostrado 177 resultados, es decir, todos los resultados que ha encontrado dentro de la legislación o el sistema jurídico y legal alemán que coincide con el término empleado e introducido, es decir, contrato de seguro. Podemos, como hemos comentado anteriormente, seleccionar legislación, jurisprudencia, libros y revistas, así como entrar en cualquiera de los documentos que se nos ofrecen y que vemos en la lista de resultados, tanto para consultarlos como hemos comentado anteriormente, para decir, bueno, quiero consultar exactamente este documento, pero al no dominar, en este caso, el alemán, pues decidir utilizar la opción de traducir para poder exactamente ver qué nos comenta este documento y ver si realmente nos interesa o no para aquel trabajo o simplemente consulta que estamos desarrollando. Como comentábamos, podemos ver la versión en el lenguaje original, es decir, en alemán, también ver la versión traducida directamente al español, que es el idioma que hemos elegido, pero podemos elegir aquel que deseemos, así como el texto paralelo. El texto paralelo, como comentábamos, es un sistema muy útil siempre y cuando queramos ver exactamente tanto
por un lado, cómo ha sido traducido el texto, ya que es una traducción automática, y por otro lado, consultar exactamente en qué parte del documento se dice aquello que queremos destacar o resaltar. Bien, a continuación explicaríamos la opción de índice. La opción de índice también es otra manera de buscar dentro de la plataforma. En la opción de índice se nos muestra todo aquel índice de contenidos que tenemos en nuestro producto. En este caso, como comentábamos, en VLX Global. Vemos 3 pestañas. La primera sería navegar por jurisdicción, es decir, que nos ofrecería dentro de cada jurisdicción aquellos países en los que podemos consultar documentos. En segundo lugar, navegar por tipo de contenido. Y en tercero, listado de fuentes. Bien, pues por ejemplo, en navegar por jurisdicción podríamos seleccionar libros y revistas, por ejemplo, si quisiéramos consultarlos, y nos mostraría un índice de todos aquellos libros y revistas que contiene la base de datos VLX. En este caso sería muy completa, ya que nos está mostrando exactamente todos los libros y revistas. Como vemos, tendríamos muy amplios resultados. Volviendo a la opción anterior, podríamos decir exactamente, bueno, en vez de ir directamente al contenido, quiero buscar por países concretos. Quiero buscar, por ejemplo, pues en este caso, doctrina de un país concreto. Entonces seleccionaríamos aquel país en el que queremos buscar. Este caso sería navegar por jurisdicción. La siguiente opción sería navegar por tipo de contenido. En navegar por tipo de contenido ya sí que vemos que nos clasifica no tanto por países, sino exactamente por todos aquellos contenidos que contiene la base de datos, es decir, pues libros y revistas, noticias, formularios. En este caso, como veíamos en el ejemplo anterior, podemos decir, bueno, queremos buscar revistas por materia. En este caso, buscar revistas sobre derecho penal. Entonces seleccionaríamos libros y revistas, iríamos a áreas del derecho penal, y nos mostraría todo un listado sobre aquellos libros y revistas, así como crónicas jurisprudenciales, legislativas, estudios doctrinales y newsletters legales que contiene la base de datos. En este caso, como hemos visto en la opción anterior, también podemos seleccionar y decir, bueno, exactamente, yo lo único que quiero es estudios doctrinales. Entonces, en el tipo de fuente, podríamos ir eliminando todas las demás opciones que no coinciden con aquello que queremos buscar, por ejemplo, para ir refinando a través de estos filtros la búsqueda y terminar encontrando aquello que queríamos. En este caso, por ejemplo, nos podemos quedar con estudios doctrinales, newsletters legales y revistas de negocios y filtrar por jurisdicciones. Como hemos visto anteriormente, que hemos visto en Estados Unidos, podríamos seleccionar, por ejemplo, una jurisdicción concreta. Una vez seleccionado la jurisdicción completa, nos comenta que en Australia existen 2 resultados relacionados con este tipo de fuentes que hemos introducido. De esta manera podemos ir filtrando los resultados, como vemos, por jurisdicción, es decir, seleccionando el país concreto, por tipo de fuente, por categoría y por editorial, si realmente conocemos la editorial que queremos consultar. Volvemos a índice para ver la tercera opción. La tercera opción sería el listado de fuentes. El listado de fuentes es totalmente completo, es decir, aparecen todos los libros y revistas, así como artículos doctrinales. Es decir, en este caso sí que tendríamos que filtrar mediante la opción que aparece a mano izquierda y que son todos los filtros, puesto que aquí sí que nos sale todo. Bien,
Si lo que queremos realmente, como hemos visto anteriormente, es queremos buscar una revista que sabemos cómo se llama y que sabemos a qué país corresponde o qué número incluso concreto queremos, ya no tanto utilizaremos la opción de índice, sino buscar, porque como hemos visto en buscar directamente se nos permitía tanto añadir jurisdicción, añadir palabras concretas e incluso en la parte inferior, en filtros, seleccionar el título, incluso el número. Entonces, si quisiéramos buscar libros y revistas, en todos los contenidos seleccionaríamos libros y revistas, de manera que nos buscara dentro de la base de datos todos los libros y revistas. Como vemos, de esta manera lo que estamos haciendo es poco a poco ir refinando la búsqueda para acercarnos cada vez más y encontrar aquello pues, que realmente estamos buscando y aquellos documentos que nos pueden servir para realizar el trabajo que queremos o simplemente la tarea de consulta. En este caso, por ejemplo, como vemos en filtros, podríamos añadir el título concreto del libro, así como el ID del documento, el autor, la categoría, o buscar simplemente, como hemos visto anteriormente en jurisprudencia, dentro de libros y revistas, un término concreto, pues utilizaríamos la opción de todas las palabras. Estas tres opciones que os he mostrado, en la parte de inicio, el buscador a texto libre, en la parte superior cuando lanzamos búsquedas generales, la opción de buscar cuando queremos refinar aquellas búsquedas porque tenemos datos concretos de lo que queremos y por último la opción índice para consultar el índice general de nuestro producto, en este caso VLEX Global, son las tres opciones que incorpora VLEX para buscar documentos, archivos, jurisprudencia, legislación dentro de la plataforma. A continuación veremos, como hemos comentado al inicio, las funcionalidades que nos ofrece VLEX. Estas funcionalidades, como comentaba, siempre pueden ser utilizadas por aquellos usuarios que tengan creada una subcuenta dentro de una cuenta general o bien una cuenta personal en VLEX. Las funcionalidades que ofrece la plataforma son la opción de historial, favoritos, carpetas, marcas y notas. Bien, anteriormente hemos hecho los ejemplos de búsqueda con legislación internacional y comunitaria y ahora vamos a hacerla con legislación nacional para ver un poco la cantidad de contenidos que ofrece VLEX Global y que es indistinta la manera de buscar. Bien, en este caso mostraremos un primer ejemplo de búsqueda. Por ejemplo, buscaremos responsabilidad extracontractual. Bien, una vez tengamos todos aquellos resultados sobre responsabilidad extracontractual, como hemos comentado que queríamos buscar en España exactamente, pues seleccionaremos jurisdicción España para que nos muestre solo todos los resultados que contengan responsabilidad extracontractual en España. Bien, una vez tenemos el listado de resultados, como vemos, esta cantidad, tenemos a mano derecha todas estas opciones. La primera opción sería añadir a carpeta, es decir, lo que le estamos diciendo al sistema es guárdame todos estos resultados, es decir, los 126.918 resultados en una carpeta. Vamos a ver el ejemplo. Añadiríamos toda esta búsqueda, como hemos comentado, a una carpeta. Como vemos, estas son las carpetas que tenemos creadas, pero podemos decir, bueno, vamos a crear una nueva carpeta con aquellas búsquedas sobre responsabilidad extracontractual. Y aplicaríamos. Lo que hemos hecho es crear una carpeta con todos los resultados y podremos consultarla siempre en la opción carpetas. Nos iremos ahora a la opción carpetas para ver cómo se ha creado correctamente la carpeta con los diferentes resultados de búsqueda. Como vemos, a mano derecha tenemos nuestra nueva carpeta creada, responsabilidad extracontractual, y en la parte superior también aparecería la parte central. Volveremos a los anteriores resultados de búsqueda mediante la opción de historial. La opción de historial es muy útil, ya que nos permite recuperar búsquedas
que en su momento al realizarlas pues decidimos que a lo mejor no nos será útil o pertinente guardarlas en una carpeta o marcarlas como favoritos, y entonces mediante la opción historial no las hemos perdido, sino que las podemos recuperar. Ahora bien, iremos a la que hemos hecho hace 2 minutos, es decir, a la última. Pero también, como vemos a mano derecha, el historial puede ser filtrado por meses, intervalo de fechas y decir exactamente fue ayer cuando realicé la búsqueda, entonces quiero recuperarla. En este caso volveríamos a la búsqueda que hemos hecho anteriormente, responsabilidad extracontractual que hemos visto, y una vez dentro de los resultados, es decir, volviendo a través de índice a la búsqueda inicial, es decir, responsabilidad extracontractual, vemos en la parte izquierda el filtro de búsqueda. Es decir, en este caso podríamos seleccionar, por ejemplo, jurisprudencia y, además de que nos busque jurisprudencia dentro de la plataforma, seleccionar exactamente aquel tribunal en el que queremos que nos busque. Entonces, en este caso, iríamos a la opción de tribunal y seleccionaríamos exactamente un tribunal y una sala. En este caso, Tribunal Supremo, por ejemplo, Sala Primera de lo Civil. Y aplicaríamos este filtrado. Los resultados que nos aparecerán serán todas aquellas sentencias del Tribunal Supremo Sala Primera de lo Civil relacionadas, que contengan los términos responsabilidad extracontractual. Bien, como vemos, junto a los resultados, como comentábamos, nos aparece la opción de añadir a carpeta, la opción de crear una alerta, así como descargar en nuestro ordenador. También podemos ordenar por relevancia y popularidad, así como por fecha. La opción crear una alerta lo que significa es que ahora, por ejemplo, vamos a crear una alerta y nos comenta que la alerta ha sido creada correctamente. Crear una alerta sirve exactamente para que el sistema nos avise de que cada vez que se añade una nueva sentencia que contenga esta búsqueda que hemos introducido, estos criterios, nos lo notifique. En este caso, la gestión de alertas podríamos llevarla desde la opción de usuario, es decir, gestiona tus alertas. Dentro de Gestiona tus alertas nos aparecerá un resumen con todas aquellas alertas que hemos creado. Estas alertas podremos editarlas desde esta opción y decir quiero que cualquier resultado nuevo que se añada me llegue por email, por ejemplo, o del contrario que no me llegue, y también podremos eliminar aquellas que ya no nos interesen. Como hemos visto, volveremos a la búsqueda anterior mediante historial. Una vez en historial, como comentábamos, podemos recuperar la búsqueda que hemos realizado, por ejemplo, en este caso, responsabilidad extracontractual, jurisprudencia, Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil. Seleccionando sobre responsabilidad extracontractual, volveríamos a los resultados de búsqueda. A continuación, lo que veremos es exactamente las opciones que ofrece cada uno de los documentos, es decir, ya no tanto sobre el resultado, que ya los hemos visto, que eran crear carpetas, crear una alerta, descargar y ordenar, sino dentro de cada una de las sentencias, en este caso sentencias, pero pueden ser documentos como leyes, por ejemplo, o de artículos doctrinales, que se nos ofrece. En este caso, junto al título de la sentencia nos aparece la opción de guardar en carpeta. Si decidimos añadir a carpeta esta sentencia, lo que estamos haciendo es ya no guardar la búsqueda, como hemos visto anteriormente, sino guardar solo esta sentencia. En este caso, añadiríamos a carpeta solo esta sentencia. Entonces, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es decir, dentro de la carpeta que hemos creado sobre responsabilidad extracontractual, añadir esta concreta sentencia porque nos es de interés después de su consulta. La siguiente opción que tenemos es marcar como favoritos. Es decir, marcando como favoritos lo que hacemos es ya no tanto organizar el contenido y crear nuestra propia biblioteca, sino consultar rápidamente un documento y decir, bueno, este documento me interesa, entonces lo marcamos como favorito.
Cuando marcamos un documento como favorito, nos aparecerá la opción guardar en favoritos de color negro. La siguiente opción sería enviar. Enviar significa que esta sentencia, si nos es de interés, podemos tanto compartirla por email como en nuestras redes sociales. La opción de imprimir y descargar. Como vemos, todos los documentos incorporan tanto un íter procesal, es decir, un historial del caso que lo que nos va a permitir es ir conociendo todas aquellas sentencias previas a la que estamos consultando, y un pequeño resumen para evitarnos el tener que entrar y leer toda la sentencia. A mano derecha siempre encontraremos documentos relacionados con esta sentencia y un buscador interno en la parte superior que nos permitirá ir directamente a aquello que buscamos. Por ejemplo, decir, queremos buscar responsabilidad extracontractual y nos iría mostrando todos los resultados que ha encontrado con los criterios introducidos en el buscador en la sentencia. Como hemos comentado, esta sentencia en concreto la hemos marcado como favorito. ¿Qué significa esto, que la hayamos marcado como favorito? Bien, pues que irá directamente a clasificarse en el apartado de favoritos. En el apartado de favoritos a mano izquierda, como hemos visto en carpetas, quedarán todos aquellos documentos que hayamos marcado como favoritos. Cuando seguimos un documento mediante la opción de seguir, lo que le estamos diciendo a VLEX es que nos monitorice este texto normativo y nos informe de cualquier modificación, derogación o vacatio legis que se produzca sobre el mismo. Cuando se produzca cualquiera de estas modificaciones, nos lo avisará en el panel de inicio, es decir, en el muro de actualidad. Bien, también lo que incorporan las leyes, como hemos visto en las sentencias, es un buscador interno situado a mano derecha. Por ejemplo, mediante este buscador podemos acceder directamente a artículos concretos. En este caso, buscaremos, por ejemplo, el artículo 45. Como vemos, no es necesario poner artículo 43 o 45 o le queramos buscar, sino que simplemente con el número ya nos dirige al mismo. Cuando accedemos al artículo podemos decidir qué nos interesa. Entonces seleccionamos la parte que nos interesa y nos aparecerá la opción de marcar este párrafo como nota o simplemente marcar. Cuando marcamos, el texto nos aparecerá en color amarillo, es decir, nos aparecerá destacado y a mano derecha, para que cada vez que entremos dentro de este documento podamos consultar aquellas marcas que hemos realizado. Del mismo modo, siempre que marquemos un párrafo o que nos interese especialmente alguna parte de un determinado texto normativo, lo que podemos hacer es crear también una nota. La nota la crearemos de la misma manera, es decir, seleccionando el trozo que queremos anotar y apretando sobre nota. En notas, además de marcar, lo que podemos hacer es anotarnos por qué lo hemos marcado, porque es interesante esta parte. Por ejemplo, anotar prejudicialidad civil y guardaríamos la nota. Todas las marcas que realicemos quedan situadas, como he comentado, a mano derecha del texto y además en el apartado notas. En el apartado notas quedarán ubicadas todas aquellas notas que hayamos realizado sobre diferentes textos normativos, así como sobre diferentes jurisprudencia, sentencias o otro tipo de documentos que nos interesen. En este caso, por ejemplo, estamos viendo la anotación que hemos hecho sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 43, que versa sobre la prejudicialidad civil. Bien, pues hasta aquí hemos explicado los diferentes métodos de búsqueda, así como las funcionalidades que incorpora la plataforma VLEX, en este caso el producto VLEX Global. Muchas gracias a todos.